Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jorge Arquiño Nieto. Soy uno de los integrantes del Grupo uno, el cual le va a explicar una cierta parte de nuestro trabajo de la TA3, el cual consistió en el análisis del PBI, el empleo y la inflación en el Perú. En este caso le voy a explicar lo que fue la evolución de la inflación dentro del Perú por los gobiernos que hubieron. En este caso, empezamos con el gobierno de Alejandro Toledo, que inició en el 2001 y fue hasta el 2006, que tuvo un promedio aproximado de 1,9%. Bueno, en este caso, el gobierno de Alejandro Toledo fue más que todo un punto de inflexión en la estabilidad económica del Perú, ya que se venía de una crisis política de los 90. Y bueno, en esta etapa, en este gobierno de Toledo, se consolidó una etapa de recuperación, un crecimiento moderado y la estabilidad monetaria, ya que el BCR fijó una meta entre el 1 al 3% aproximadamente, la cual se llegó a cumplir de manera exitosa. Y bueno, más que todo se mantuvo controlada hasta el año 2004, donde luego de eso hubo un repunte del 3,5% debido a que hubo el alza del petróleo y los alimentos a nivel internacional. Pero, ¿a qué se basó esta estabilidad? Más que todo se basó a que hubo una política fiscal responsable y sobre todo que desde años anteriores se hubo la autonomía que tuvo el BCR y el fortalecimiento de esta misma es lo que hizo que se mantenga dentro de la meta que se había fijado, pues, ¿no? Y sobre todo fue caracterizado por el boom de los commodities. En este caso se basaba en del cobre, del oro y el zinc, el cual tuvo un repunte de un crecimiento económico muy rápido debido a esto, y que aportaron lo que son los ingresos fiscales y la estabilidad en el tipo de cambio. Ahora, pasando con el segundo gobierno, el cual fue de Alan García, que fue su segundo gobierno en el 2006 hasta el 2011, el cual tuvo un promedio aproximado de 2,92% al culminar su gobierno. Y bueno, esto inició en un contexto, como anteriormente he dicho, donde había un optimismo económico, ya que se venía de una estabilidad. Y bueno, el Perú más que todo tenía o mantenía unas tasas de crecimiento superiores al 6% anual, ya que eran impulsadas por las exportaciones mineras, como se mencionó sobre el mundo de los commodities, el consumo interno y la inversión extranjera directa. Eh, y bueno, más que todo en el 2008 lo que sí hubo fue lo que es la crisis económica, la crisis energética a nivel mundial, el cual impactó severamente los precios internacionales. Debido a esto, hubo un pico del 6,65%, ya que específicamente hubo un alza en el petróleo, en los granos y los fertilizantes. Como podemos ver en este cuadro de la derecha, vemos el pico que hubo debido a esta crisis financiera a nivel mundial. Y bueno, luego de eso, un punto bueno es que nuevamente gracias al BCR, que respondió de una manera oportuna, elevó lo que es la tasa de referencia para de esa manera contener lo que eran las expectativas inflacionarias, logrando más que todo reducir la inflación en un 0,25% aproximadamente en el 2009, año en el que hubo esta crisis, ¿no? Luego, a finales ya del gobierno de Alan García entre el 2010 y el 2011, la inflación ya volvió a estabilizarse en torno al 2 y 3%, que era la meta que había planteado el BCR. Luego, pasando al gobierno de Ollanta, que fue en el gobierno del 2011 y entre el 2011 y el 2016, que obtuvo un promedio del 3,23% en la inflación, donde se caracterizó por ser por tener una política económica de continuidad y de moderación.
al principio de su mandato, Ollantaytamala propuso un cambio de modelo económico, pero debido al historial que hubo, bueno, positivo, decidió que esto se mantuviese. La práctica se mantuvo en el marco macroeconómico de los años anteriores, preservando la autonomía del BCR y sobre todo el equilibrio fiscal. Eh, lo que sí, la inflación se mantuvo ligeramente por encima dentro del centro del rango meta, es decir, por encima del 2 al 3%, debido a que en estos años hubo variaciones climáticas muy fuertes, que en este caso es el fenómeno del Niño, que afectó principalmente los precios de los alimentos y también los ajustes tarifarios que hubo en los servicios regulados, como es la electricidad, el transporte urbano y los combustibles. Sin embargo, el BCR mantuvo su política de estabilidad, permitiendo que la inflación convergiera gradualmente hacia el rango meta al cierre del mandato, que como digo fue aproximado del 3,23%. Ahora, siguiendo con los gobiernos, en este caso el de Pedro Pablo Kuczynski, que fue del 2016 al 2018, un gobierno un poco corto, fue un promedio del 2,27%, que coincidió con una etapa de tranquilidad inflacionaria. Gracias al BCR, la inflación se mantuvo estable con valores del 3,2% en el 2016 a en el 2018 tener un 2,2%. Un factor que fue muy relevante fue la recuperación de la producción agropecuaria, ya que como mencioné anteriormente, hubo el fenómeno del Niño en el 2015, en el 2016 muy fuerte, el cual afectó demasiado y en el 2017 se venía recuperando de eso. Y bueno, como mencioné también, había afectado temporalmente a los precios de los alimentos y los servicios. Pero en este año, en el 2017, hubo esta recuperación, además de la demanda interna que mostraba un crecimiento moderado, evitando las presiones inflacionarias excesivas. Pasando con el gobierno de Martín Vizcarra, que fue el 2018 al 2020, que obtuvo un promedio del 2,03%. Durante la gestión de Martín Vizcarra, la inflación también se mantuvo estable dentro del rango meta del BCR. Incluso en donde hubo una época que afectó a todos, el cual fue la pandemia en el 2020, también se mantuvo. En los dos primeros años la inflación osciló entre el 2,2% y el 1,9%, gracias a la política monetaria que mantenía el BCR y el control del gasto público que había. Y bueno, en el 2020, con esta crisis de la pandemia que hubo, sí hubo una excepción, ya que hubo una contracción del PBI superior al 11%, pero más que todo esto se debía a que había unas restricciones sanitarias, como las cuarentenas, como el toque de queda, pero la inflación se mantuvo contenida al 1,8% gracias a la caída de la demanda agregada que hubo. Pasando con el gobierno de Pedro Castillo, el cual fue del 2021 al 2022, eh, marcó lo que es un punto de ruptura en el historial, en el histórico inflacionario que tenía el Perú, ya que se venía de una racha en la cual había estabilidad en la inflación. Y bueno, en este caso, por el gobierno de Pedro Castillo, se dispararon a niveles que no se veían hace mucho tiempo, como se menciona, hace más de 20 años, ya que se alcanzó picos de hasta el 6,9% hasta el 8,46%, casi el 8,5% en el 2022, muy por encima, doblando el rango meta que tenía el BCR. ¿Y qué fue lo que ocasionó esto? Aparte de una inestabilidad en la política del Perú, también los conflictos internacionales que se venían, el cual era la guerra entre Rusia y Ucrania, que recién empezaba y estaba muy fuerte en ese momento. Las disrupciones logísticas globales tras la pandemia, ya que luego de la pandemia hubo muchos productos que al importar, al exportar, se encarecían demasiado, sobre todo el transporte marítimo y el consumo industrial. Y también
Como mencioné, la incertidumbre política interna, lo que esto más que todo ocasionó que es que en ese tiempo se depreció el sol, que llegó aproximadamente hasta el 4,13, perdón, aproximadamente en el 2021, que era 4,13 por dólar, cabe resaltar. Y bueno, también fue debido al aumento de expectativas inflacionarias que también llevó al BCR a elevar su tasa de referencia desde 0,25%, como mencioné anteriormente, a más del 6% en poco más de un año aproximado. Y para finalizar, el gobierno de Dina Boluarte, el cual fue el del 2022 al 2024, el cual tuvo un promedio del 4,57%. Y con la llegada de la presidenta, la inflación comenzó un proceso de desaceleración. En el 2023 el índice de precios cerró en 3,2%. En el 2024 se estima una inflación cercana al 2%, el cual retomó el rango meta que tenía planteado el BCR. ¿Qué, eh, qué factores influyeron para la reconciliación de la estabilidad? Primero, fue la normalización de los precios internacionales, ya que en ese tiempo, en ese momento, se normalizó los precios, especialmente de los alimentos, los combustibles, los fertilizantes. Número dos, la política monetaria contractiva, que redujo la liquidez y moderó el consumo interno. Y punto tres, la estabilización que se mantuvo y gracias al BCR sobre el tipo de cambio. Redujo la presión de los costos importados, como se menciona. El periodo de Boluarte representó la reconsolidación de la estabilidad de precios, luego del fuerte desequilibrio que hubo por el gobierno de Pedro Castillo. Aunque persistente rangos estructurales, la alta informalidad, la debilidad institucional y los conflictos sociales, la inflación volvió a niveles históricamente moderados. Gracias.